Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del movimiento armónico simple y ahora venimos con este dispositivo que es denominado normalmente péndulo matemático, también péndulo ideal o también péndulo de Galileo. Ya vamos a ver un poquito por qué esta denominación. Entonces fíjense, ¿en qué consiste? Consiste en un hilo de una cierta longitud al cual le hemos suspendido una masa. Fíjense que es bien clara acá cuál es la posición de equilibrio. La hemos marcado y básicamente la idea es, si yo aparto este péndulo un cierto ángulo de la posición de equilibrio, tratar de describir el movimiento que ejecuta. Entonces, fíjense que si observamos un poquito este movimiento, podemos notar ciertas peculiaridades. Por un lado, vemos que se desarrolla entre un valor máximo y un valor mínimo de ángulo. Alcanza un valor máximo positivo, si se quiere, y un valor mínimo negativo de ángulo. Por otro lado, vemos que cuando alcanza el valor máximo, el péndulo se detiene y también podemos apreciar que cuando pasa por la posición de equilibrio, aparentemente la velocidad es máxima. Ahora bien, estas son simplemente suposiciones que estamos haciendo. Y lo que nosotros necesitamos en este momento es tratar, lógicamente, de escribir ecuaciones de movimiento. Una cosa es lo que observamos y otra cosa es lo que nos van a decir nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, como estamos acostumbrados, a hacer un diagrama de cuerpo aislado de este péndulo y vamos a tratar de ver si, aplicando la mecánica de Newton, podemos encontrar una ecuación ¿para qué? Para θ de t, porque acá lo que está variando es precisamente el ángulo respecto de la posición de equilibrio, θ o φ si se quiere, en función del tiempo, llamémoslo como se quiera, pero acá lo que tenemos es una variación angular. Es importante que destaquemos esto y también vamos a destacar algunas otras cositas que están implícitas acá adentro y que tenemos que darnos cuenta. Así que el cometido es hacer un diagrama del cuerpo aislado y aplicar los principios de Newton. Y si de la aplicación de los principios de Newton surge alguna ecuación diferencial, tratar de resolverla y ver qué tipo de soluciones tiene. Así que vamos con eso. Bueno, ¿qué he preparado acá? He preparado el diagrama de cuerpo aislado y vamos a hacer alguna serie de observaciones. En primer lugar, fíjense que de nuestro péndulo experimental que tenemos acá, he marcado estos dos ángulos que nos va a venir bien para poder, lógicamente, verlo cuando oscila y ver cómo realmente se mueve con un ángulo que va hacia la derecha y un ángulo que se va hacia la izquierda, aparentemente realizando un movimiento que lógicamente es periódico, de eso podemos estar seguros, pero lo que no estamos seguros es si es armónico o no, es decir, no sabemos si estos θ de t tienen forma de senos o cosenos. Y un poco eso va a tener que surgir de las ecuaciones que planteemos. Por otro lado, fíjense que yo he realizado un diagrama de cuerpo aislado del péndulo en un instante. Entonces fíjense que en este instante, o en cualquier otro instante, las únicas dos fuerzas que obran son el peso y la tensión de la soga. El peso que lo aplica a la tierra y lógicamente la tensión que le aplica la soga respecto de la cual está sostenido el péndulo. Ahora bien, acá lo más importante es darnos cuenta de lo siguiente. Hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de movimiento describe esta partícula? Entonces, acá lógicamente se ve bastante claro que la trayectoria esta es una circunferencia, o sea, por lo tanto tenemos circular, es un arco de circunferencia, por lo tanto nosotros tenemos que estar haciendo un clic en nuestra cabeza y tratar de pensar en los conocimientos y en los conceptos que tenemos arraigados de cinemática y del movimiento circular. Entonces, ¿qué era lo importante en un movimiento circular? Lo primero y más importante en todo movimiento circular es que había aceleración. Era siempre acelerado. Ahora bien, vimos que para poder estudiar el movimiento circular, nosotros descompusimos esa aceleración en dos direcciones. En una que la habíamos denominado centrípeta, porque apuntaba hacia el centro, y en una que la habíamos denominado tangencial, porque digamos era tangente a la trayectoria. Entonces, fíjense, para darnos cuenta realmente que este es un movimiento circular, lo que vamos a hacer es dibujar la trayectoria. Fíjense, acá lo que voy a hacer es poner el marcador en este agujerito que me deja poner esta plomada y voy a dibujar la trayectoria. Entonces fíjense que si más o menos dibujo la trayectoria nos damos cuenta que realmente es un arco de circunferencia. Es un arco de circunferencia. ¿Por qué? Porque el radio es la longitud del hilo que tengo acá. Por otro lado,
para poder respetar esas direcciones que dijimos, fíjense que yo acá en verde he dibujado esas dos direcciones, una hacia el centro y una tangencial. ¿Por qué? Porque la idea es descomponer estas fuerzas en estas dos direcciones para poder luego después sí hablar de aceleraciones en esta dirección y en esta dirección que las conocemos, que son la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces, para descomponer las fuerzas vamos a tomar eje positivo en Y para allá y eje positivo en X para acá. A su vez, fíjense que hemos construido algunas líneas auxiliares, como son básicamente esta negrita que está acá y esta otra que está acá, y vemos claramente que este ángulo, estas dos son paralelas, este ángulo lo tenemos acá. Es importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a descomponer el peso. Entonces, resumiendo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar el segundo principio de Newton a estas fuerzas, es decir, voy a sumar estas fuerzas en estas dos componentes y vamos a aplicar el segundo principio de Newton. Si necesitamos el tercero, también lo aplicaremos. Y esperemos, de la aplicación del segundo principio de Newton, o sea, de los principios de Newton, esperemos poder de alguna forma u otra ver si llegamos a alguna ecuación diferencial en donde podamos encontrar nuestro cometido, que es ver cómo varía θ en función del tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado el segundo principio de Newton a esta masa, considerando la descomposición de fuerzas en estos dos ejes que hemos hecho coincidir con la dirección tangente a la trayectoria y con la dirección centrípeta a la trayectoria, es decir, hacia el centro, en la dirección del radio, que son características de un movimiento circular. Entonces, fíjense, en X, ¿qué tengo? En X tengo la componente del peso en X. Fíjense que la componente del peso apunta hacia abajo, o sea, sería una componente negativa, me queda menos P por seno de θ. Igual a masa por aceleración en X. Y como X es la dirección tangencial, fíjense que esto va a ser para el movimiento circular en este instante de tiempo t, va a ser masa por la aceleración tangencial que tenga la partícula en ese instante de tiempo. En Y, ¿qué tengo? Tengo t positivo menos la componente del peso en Y, que es P por coseno de θ, igual a masa por aceleración según Y. Y sabemos que en un movimiento circular cualquiera, la aceleración en la dirección del radio es la aceleración centrípeta. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Del tercer principio no nos va a aportar nada porque lógicamente acá no tenemos reacciones metidas, por lo tanto no vamos a agregar nada escribiendo las ecuaciones clásicas de lo que sería el tercer principio para esta situación, pero sí la formulación empírica para el peso. Si esto está cerca de la superficie de la Tierra, sabemos que el peso vale masa por gravedad, o sea, eso es algo que ya tenemos internalizado. Ahora bien, como lo que nosotros queremos es encontrar θ de t, nosotros tenemos precisamente expresiones en funciones de variables angulares. Las variables angulares acá son θ y el radio, el ρ y θ, recuerden. Tenemos expresiones para la aceleración tangencial y para la aceleración centrípeta. Recordemos eso. Nosotros sabemos que para un movimiento circular la aceleración tangencial era la aceleración angular alfa por el radio. Acuérdense, la aceleración angular que era precisamente la derivada de omega respecto del tiempo, por el radio. En este caso el radio es la longitud del hilo, por lo tanto tengo derivada de omega respecto del tiempo t, que es alfa, por L. Y si recordamos que omega es la derivada de θ respecto del tiempo t, básicamente acá lo que tengo es la derivada segunda de θ respecto del tiempo t dos veces, respecto de t dos veces por la longitud. Y para la aceleración centrípeta podemos utilizar, por ejemplo, la formulación que es omega cuadrado por el radio, o lo que es lo mismo, omega cuadrado, que es la derivada de θ respecto del tiempo t al cuadrado por, en vez de radio, L. Entonces, ¿cuál es el fin que estamos buscando? Bueno, el fin que estamos buscando es precisamente encontrar una formulación matemática para θ de t. Entonces, si observamos esta ecuación y la reescribimos allá en función de la formulación empírica y en función de la expresión que tenemos para la aceleración tangencial para un movimiento circular en función de las variables angulares, fíjense que tenemos. Vamos a escribirla, me queda menos mg por seno de θ, por un lado, igual a masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial es esto que tengo acá. Vamos a escribirlo
entre corchetes para que no se nos mezcle la derivada segunda de tita con respecto al tiempo 2 veces por la longitud del hilo. Perfecto. Entonces, fíjense que una simplificación importante que puedo hacer acá y que lógicamente vamos a tener que comentar después es esto, se me van las masas. Quiere decir que de alguna manera esto me está diciendo que tita de t, cualquier forma que tenga, va a ser independiente de la masa que yo cuelgue acá. Es importante esa simplificación que estamos haciendo ahí. Es importante que vayamos viendo, no depende de la masa. Acordémonos, por ejemplo, cuando teníamos dos cuerpos en caída libre, la aceleración tampoco dependía de la masa, sino que era la aceleración de la gravedad, el tiempo de llegada no dependía de la masa. O sea, estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reordenar un poquito esto. Fíjense, la voy a reordenar para darnos cuenta que tenemos una ecuación diferencial. Entonces voy a pasar esto sumando y voy a pasar la L dividiendo y esto me queda de la forma. Fíjense, esto me queda de la forma. Derivada segunda de tita con respecto del tiempo 2 veces más G sobre L por tita igual a 0. Entonces, G sobre L por seno de tita, igual a 0. Ahora sí. Entonces, ahora sí, reconocemos una ecuación diferencial. Podemos decir que esta es la ecuación diferencial del péndulo ideal o matemático, pero lógicamente es una ecuación que a la cual no nos hemos enfrentado nunca. Es la primera vez que nos enfrentamos a esta ecuación diferencial, porque fíjense que es una ecuación diferencial donde me aparece la variable derivada, pero no me aparece la variable limpia y sin derivar, sino que me aparece afectada por la función seno. Entonces tenemos dos caminos. O traemos a alguien que sepa resolver ecuaciones diferenciales y que nos ayude a resolverla, o que nos diga cómo resolverla, o que nos proponga una solución y nosotros verifiquemos la solución. O recurrimos hoy en día a un método numérico de resolución con una máquina, con una computadora. Pero, ante todo, lo que nosotros tenemos que observar es lo siguiente. Es parecida, pero no igual a la del oscilador armónico, por ejemplo, del sistema masa-resorte. Escribámosla acá para el oscilador armónico de un sistema masa-resorte. Derivada segunda de x con respecto al tiempo 2 veces más k sobre m por x igual a 0. Esta era la ecuación diferencial del sistema masa-resorte y esta ecuación la habíamos denominado que el sistema masa-resorte ejecutaba un movimiento armónico simple. Eran soluciones de tipo armónica. Entonces, si las comparo, vemos que son parecidas pero no iguales ni mucho menos. Fíjense que acá tengo una constante, acá tengo la variable segunda, pero acá tengo la variable limpia como era correspondiente a una ecuación diferencial lineal, y acá no la tengo limpia la variable, la tengo afectada por seno de tita. Ahora bien, en la práctica muchas veces, en la ciencia muchas veces, el científico tiene que hacer aproximaciones, tiene que hacer simplificaciones para poder, si se quiere, predecir resultados. O para por lo menos decir, bueno, estoy bien, estoy mal, puedo medir, no puedo medir. Entonces, si nosotros observamos acá esta variable tan particular que es seno de tita, nosotros sabemos que matemáticamente el límite para tita tendiendo a 0 de seno de tita sobre tita me da 1. Ahora bien, esto básicamente significa lo siguiente. Si tita es chico, si tita tiende a 0, si tita es chico, el seno de tita es igual a tita. Por lo tanto, por eso esto me da 1. O sea, básicamente es eso lo que significa este límite. Que para ángulos pequeños, 0, como es este caso, el seno de tita es igual a tita. Ahora bien, si el ángulo es 0, lógicamente esto no lo podemos poner a oscilar, entonces no tiene sentido ni siquiera hablar. Pero también tenemos que darnos cuenta a ver qué tan chico tiene que ser el ángulo para poder realizar la aproximación de que seno de tita sea aproximadamente igual a tita. Es decir, vamos a escribir esto de otra manera. Esto se puede escribir de la forma siguiente. Si tita es mucho menor que 1, implica que seno de tita es aproximadamente igual a tita. Es otra forma de ver esto. Una forma más palmaria, porque acá ya no estoy diciendo que el ángulo es 0 o tiende a 0. Acá estoy diciendo que es un ángulo chico. Entonces ahora vamos a ver hasta dónde podemos hacer esta aproximación.
Pero si esa aproximación es válida, esta ecuación la podemos reescribir de la forma siguiente. Si θ es mucho menor que 1, entonces puedo escribir que la derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces más g sobre L por θ es igual a 0. Entonces, si θ es mucho menor que 1, puedo escribir esto para nuestro sistema pendular, o sea, para nuestro péndulo. Y esta sí es la ecuación de un movimiento armónico simple para θ de t. Es decir, acá fíjense que si comparo esta con esta son formalmente iguales, son matemáticamente iguales. Por lo tanto, tengo que esperar que las soluciones θ de t para esta ecuación se da de la forma θ máxima por seno o coseno, vamos a imaginar que sea coseno, de omega t más θ sub 0. En donde θ máxima y θ sub 0 son las condiciones iniciales del problema. Entonces, fíjense lo siguiente, acá estoy hablando de ángulo máximo que corresponde, digamos, a la desviación máxima. Y acá estoy hablando de una constante que es θ sub 0, que básicamente es una fase inicial para esto. Entonces, para no confundirnos, vamos a utilizar para esta la nomenclatura phi sub 0, para decir que esta es la fase inicial y no confundir θ con lo que es la fase que tengo acá. Entonces, este es el ángulo máximo aparentemente de desviación. Fíjense que acá lo podríamos tomar así. Entonces, acá tengo básicamente una solución de tipo armónico, donde tengo un ángulo máximo y aparentemente esto me está prediciendo que si θ es mucho menor que 1, este movimiento pendular, este movimiento para θ de positivo a negativo, porque esto lógicamente va de positivo a negativo, tiene la forma de un coseno o un seno. Pero eso sí, si se cumple esta condición. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a ver hasta dónde es válido esto. Vamos a ver con números, a ver hasta dónde es válido esto. Y vamos a probar esta aquí adentro. O sea, vamos a probar con esta solución aquí adentro. Y vamos a ver qué condición surge para omega, o sea, para también el período, que es el tiempo que tarda esto en ir y volver. Así que vamos a hacer eso. Vamos a tratar de analizar un poquito lo que dejamos pendiente. Habíamos dicho que, ¿qué entendíamos por un ángulo mucho menor que 1 para el cual era válida esta expresión que está acá? Entonces, para lo cual acá les planteo un ejemplo, les traigo un ejemplo. Pero antes de ir al ejemplo y antes de posicionarnos en por qué ese ejemplo, tenemos que pensar qué es lo que entendemos por un ángulo chico. Para lo cual tenemos que decir, bueno, ¿cuánto vale toda la circunferencia? Toda la circunferencia son 2 pi radianes. O si se quiere un cuarto de circunferencia, que sería un ángulo de 90 grados, si yo lo tirara de acá al péndulo, serían pi sobre 2 radianes. O sea, nosotros los ángulos los medimos en radianes, en matemática y en física se miden en radianes. Y toda la circunferencia, que son 2 pi radianes, son más o menos 2 por pi, que es 3,14, son 6,28. Entonces, algo chico tiene que ser algo chico comparado con 6,28. O sea, un radián no es un ángulo chico, porque 6,28 es toda la circunferencia. Entonces, fíjense, si θ es 0,1 radianes, que esto ya sería un ángulo pequeño, es un ángulo de 5,7 grados. Es decir, es un ángulo que es medible, o sea, es plausible de que yo a esto lo ponga a oscilar con un ángulo de 5,7 grados. ¿Está claro eso? Fíjense, si yo aparto esto de la posición de equilibrio 5,7 grados, es plausible, digamos, de que esto realmente oscile, digamos, dentro de ese apartamiento. O sea, es medible. Y fíjense que el seno de θ, si θ es 0,1 radianes, el seno de θ es 0,0998. 0,998 es casi 0,1. O sea que puedo decir que el seno de θ es aproximadamente igual a θ. Entonces acá les he puesto en esta placa que esto es básicamente válido hasta más o menos θ igual 10 grados. Si θ igual 10 grados es algo que nosotros podemos controlar. Fíjense que esto se me ha apartado un poquito de lo que era mi eje de referencia, pero un ángulo de 10 grados, este ángulo que yo he marcado ahí es más o menos de 8 grados. Fíjense que un ángulo de 10 grados es algo que nosotros podemos controlar, podemos apreciar y podemos, digamos, dar cuenta de este movimiento. Para ángulos mayores que 10 grados esto no es válido. Y por lo tanto esta ecuación no es válida. Fíjense que para θ mucho menor que 1 la ecuación diferencial es esta, y esta es la ecuación diferencial de un oscilador armónico, cuyas soluciones son senos o cosenos. Acá he propuesto una solución coseno porque se me ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Probar. ¿Por qué voy a probar? Porque yo quiero ver cuánto vale omega, porque acá θ es una condición inicial y phi también es una condición inicial, pero yo quiero ver cuánto vale omega. Entonces lo que hago es probar acá adentro. Para lo cual tengo que derivar 2 veces, fíjense, tengo que derivar 2 veces esto. Derivar 2 veces esto significa derivar 2 veces el coseno, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es
coseno nuevamente. Y al derivar 2 veces saco 2 omegas afuera. Entonces me queda menos omega cuadrado por esto. Más G sobre L por tita. Entonces fíjense que al igual que nos ocurría con el sistema masa-resorte, se nos va esto y nos queda esta condición para omega, que menos omega cuadrado más G sobre L tiene que dar 0. Por lo tanto, omega vale a raíz de G sobre L. Entonces fíjense que esto lo que me está diciendo es, ¿esto es solución? Sí. Pero omega no es cualquier cosa. Omega es raíz de G sobre L. Pero ustedes ven que es difícil en este movimiento apreciar omega, que es la pulsación angular o la frecuencia angular. Lo que se aprecia en este movimiento fácilmente es el periodo, que es el tiempo que tarda en ir y volver, en ir y volver. Esto se aprecia. Y fíjense que el periodo es 2pi sobre omega y es 2pi de L sobre G en función de esa expresión. Entonces, esto es lo que es interesante de analizar. Nosotros tenemos que ver ahora si esta expresión realmente está de acuerdo con la experiencia que estamos planteando y a su vez tratar de sacar algunas observaciones de esta expresión. Entonces vamos a sacar algunas observaciones. La primera observación es que T no depende de M. ¿Qué significa eso? Que cualquier masa que yo le cuelgue al péndulo, el periodo es independiente de la masa. No depende de M. Fíjense que eso es interesante. Fíjense, si yo aumento la masa acá, fíjense más o menos el tiempo que tarda en ir y volver. Ahí se aprecia más o menos el tiempo que tarda en ir y volver. Si yo aumento la masa, la aumento, en este caso prácticamente la estoy duplicando con estas 2 masitas adicionales que le voy a poner. Si yo aumento la masa, el tiempo que tarda en ir y volver es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no depende de M. La segunda apreciación, que es la que se denomina isocronismo del péndulo, que la observó Galileo, el hizo de igual periodo, es que T no depende de tita máximo. Siempre que tita máximo esté dentro de los 10 grados. Es decir, si yo lo aparto 5 grados y lo suelto, el periodo es exactamente igual que si yo lo aparto 10 grados y lo suelto. El tiempo que tarda en ir y volver no depende de la amplitud máxima. Eso es interesante de observar. Y eso dice la historia que lo observó Galileo en las catedrales con el movimiento de los candelabros. Y hoy lo observó precisamente de que había un isocronismo, que el tiempo que tardaba en ir y volver, no dependía de cuánto se apartara el péndulo de la posición de equilibrio, siempre dentro de ángulos pequeños. Ahora bien, vamos ahora con alguna otra experiencia que podemos hacer. Fíjense, esta expresión me dice que el periodo depende de la longitud del hilo. Y fíjense que esto me dice que si L disminuye, si yo achico la longitud, implica que el periodo también va a disminuir. Fíjense, esto me dice que si yo disminuyo la longitud, achico la longitud, el periodo tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque acá en la expresión del periodo la longitud está acá dentro y está, digamos, dentro del lugar del numerador. Entonces, fíjense, si yo achico la longitud, fíjense, acá tenemos una idea del periodo, el tiempo que tarda en ir y volver, fíjense. Pac, 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 pac. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a achicar la longitud. Vamos a achicarla significativamente para que esto se observe. Entonces, si yo achico la longitud, ahí, por ejemplo, aparto y suelto, pac, 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 pac. Hay una diferencia sustancial, así yo lo tengo acá. Entonces, esta expresión la estamos contrastando y es válida con la experiencia que estamos realizando. Lo cual es muy importante, porque nosotros también tenemos que contrastar esta expresión. Y la última observación que vamos a hacer es la siguiente. Fíjense. ¿Yo puedo medir T? Sí, puedo medir T. Se puede medir T. Con un cronómetro podemos medir T. ¿Qué más puedo medir? 2 es una constante, pi es una constante. ¿Puedo medir la longitud que tiene esto? Y sí, con una regla puedo medir la longitud que tiene esto. Entonces, fíjense, si yo mido T y mido la longitud y despejo de acá, puedo medir la aceleración de la gravedad en el lugar donde yo esté haciendo la experiencia, o sea, en este aula. Entonces, fíjense que esta expresión me dice, mirá, si medimos L, medimos T, podemos hacer este despeje, vamos a hacer en 2 partes. Fíjense, esto me dice que T
sobre 2pi es básicamente raíz de L sobre G. Por lo tanto, fíjense, si yo elevo al cuadrado me queda que G vale básicamente, esto me queda elevado al cuadrado, me queda 2pi sobre T al cuadrado por la longitud. Entonces fíjense que esto me dice, mirá, si vos sos capaz de medir T y medir L, vos podés determinar cuánto vale la aceleración de la gravedad. Fíjense, con un simple péndulo, yo llego a un planeta que desconozco, saco mi péndulo, que ya le medí la longitud, por ejemplo, para ganar tiempo, saco mi péndulo, lo pongo a oscilar, mido el período en ese planeta, mido cuánto vale T en ese planeta, hago este cálculo y automáticamente sé cuánto vale la aceleración de la gravedad en el planeta. Entonces, fíjense que indirectamente lo que tenemos acá con nuestro péndulo es un método para medir la aceleración de la gravedad. ¿Qué les propongo hacer ahora? Midamos L, midamos el período y determinemos la aceleración de la gravedad haciendo esa cuenta en este aula. Así que hagamos eso. Vamos entonces a tratar de determinar experimentalmente, o sea, con nuestro péndulo, cuánto vale la aceleración de la gravedad en este aula. Por lo tanto, tengo que medir la longitud del péndulo y el período. Vamos a proceder a medir la longitud del péndulo. Para medir la longitud del péndulo traje este centímetro y la idea es tratar de medirla a la mitad de la masita, más o menos, porque lógicamente no es puntual esta masa, pero la mido a la mitad y tiene una longitud de 115 centímetros. Entonces fíjense que L son 115 centímetros, que son 1,15 metros. Acá todo lo tenemos que medir en metros y en segundos. Ahora bien, vamos a tratar de determinar el período, para lo cual traje este cronómetro. Pero fíjense, en general el alumno, cuando no tiene tanta experiencia en el laboratorio, para determinar el período, digamos, aparta el péndulo hasta 10 grados, imaginemos que sea este el ángulo, lo suelta y mide el tiempo que tarda en ir y volver. Pero fíjense que yo estoy solo acá, pero miren que cometo un error muy grande en esto, porque fíjense, lo suelto, tac, lo largo y lo detengo. Me dio 1,6. Pero fíjense que cometí un error muy grande porque yo tengo un retardo entre que lo aprieto y tengo otro retardo entre lo suelto. Estoy midiendo un periodo muy chico. Entonces, para poder disminuir este error, lo que tenemos que hacer es medir más oscilaciones para poder, lógicamente, medir un tiempo más grande y que ese error se minimice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir el tiempo que tarda en hacer 10 oscilaciones y después voy a dividir por 10. Fíjense lo que me había dado 1,6. Entonces, vamos de vuelta. Fíjense, voy de vuelta. Pero voy a medir 10 oscilaciones. Ayúdenme a contar, Vamos acá. ¿Listo? Vamos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren la diferencia. 20,08. ¿Qué significa? Que cada oscilación es de 2,08 segundos. Y en la primera había medido 1,6. Un error enorme. Lógicamente, el ideal sería medir 100 o 1000. Pero fíjense, con 10 oscilaciones ya estoy minimizando el error. Entonces fíjense que el periodo me dio la décima parte de esto. O sea que me dio 2,08. El periodo me dio 2,08 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Básicamente agarrar una calculadora, yo la tengo ahí en la máquina, y hacer 2pi dividido 2,08, eso elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la longitud que era 1,15 metros. Bueno, hagamos esa cuentita, a ver cuánto nos da. Si hago esa cuentita, tengo entonces, dijimos, 2 por pi dividido 2,08, a eso elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 1,15 metros. Eso me da un total de 10,49. Fíjense, entonces me da que G es 10,49 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense, señores, ¿cuántas veces hemos dicho que la aceleración de la gravedad vale 10 o que vale 9,8? Lógicamente estoy cometiendo un error muy grande porque acá las mediciones las estoy haciendo frente a ustedes en tiempo real y lógicamente me equivoco. La idea sería poder tomar un tiempo más preciso acá, hacer varias mediciones y poder hacer un promedio de mediciones. Si tuviera acá mi aula con mis alumnos ya hubiéramos tomado por lo menos 10 o 15 mediciones, a algunos le habría dado 2,08, a
a otro les habría dado 2,07, a otro les habría dado 2,09 y poder promediar y medir bien la longitud, pero fíjense que con un método muy sencillo, muy práctico, que es un simple péndulo, podemos sacar un valor al cual ya estamos acostumbrados a lo largo de estos videos y de estos cursos. Así que, señores, ¿qué les propongo ahora? Como siempre, seguir adelante. Pero llévense esto, Llévense esto que es muy importante. Estas conclusiones que sacamos, que realmente son muy importantes, y no se olviden nunca, esto es válido si θ es menor o igual que 10 grados.